1986. Cada ano, esta fecha representa uma valiosa oportunidade de reconhecer, visibilizar e agradecer o enorme aporte do personal de enfermeria de nossa região. Antes de iniciar formalmente nossa agenda, quisera compartilhar algumas informações operativas. Este evento está sendo gravado e posteriormente estará disponível em los canais institucionais da UPS. Contamos com interpretação simultânea em espanhol, inglês e português. Para selecionar seu idioma de preferência, les invitamos a utilizar o ícono de interpretação em la barra inferior de Zoom. A quienes nos acompanham presencialmente, les pedimos, por favor, selecionar o idioma de preferência em sua pantalla, ubicada à frente de ustedes. We have simultaneous interpretation. Contamos con interpretación simultánea en inglés, español y portugués. Y para seleccionar su idioma preferido, seleccionen el icono de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Y para aquellos que están aquí en persona, les solicitamos que seleccionen su idioma predilecto en la pantalla que se encuentra frente a ustedes. Muchas gracias. Para los que están en línea, igual, tenemos la interpretación en el icono de interpretación de Zoom, inglés, portugués y español. Y ahora, para inaugurar oficialmente nuestra reunión, es un placer presentar a nuestras autoridades distinguidas que están con nosotros en la mesa principal, el doctor Benjamín Puertas, Servicios de Salud, Mary Lou Valdés, subdirectora de la OPS, y la doctora Silly Thomas, directora adjunta de la UPS. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros el día de hoy, y ahora es un honor para nosotros darle la bienvenida a la doctora Silly Thomas, quien habrá de ofrecernos los comentarios introductorios para esta celebración. Doctora, por favor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. Buenas tardes a todos. Quisiera reconocer a Lou Valdés, nuestra subdirectora adjunta, al jefe de salud de la OPS, a todos los panelistas que están con nosotros en la sede de la OPS y los que están conectados en línea, los que provienen de instituciones académicas. Buenas tardes y bienvenidos. En nombre de la Organización Panamericana de la Salud, me complace darles la bienvenida a todos ustedes, tanto a quienes se encuentran aquí con nosotros, así como virtualmente en esta conmemoración del Día Internacional de las Enfermeras y Enfermeros 2016. Es un honor para nosotros reunir un distinguido grupo de líderes de ministerios de salud, organizaciones internacionales, mundo académico y su práctica clínica. Su experiencia y sus perspectivas enriquecerán el diálogo de hoy sobre dos prioridades que son fundamentales para el futuro de los sistemas de salud en las Américas: la planificación de la fuerza de trabajo en salud y la ampliación de las funciones de enfermería. Y estas no son cuestiones teóricas, sino que se encuentran al centro de los desafíos más apremiantes de nuestra región. Las Américas están experimentando profundos cambios demográficos, epidemiológicos y sociales. El envejecimiento rápido de la población, la creciente carga de las enfermedades crónicas y las persistentes desigualdades en el acceso a la atención siguen ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los sistemas de salud. Al mismo tiempo, las limitaciones estructurales de larga data en el personal de salud, en particular en el ámbito de la enfermería, restringen nuestra capacidad para responder de manera eficaz. Las deficiencias en la disponibilidad, la distribución, la capacidad de formación, la regulación y las condiciones laborales inadecuadas que afectan no solamente a la profesión de enfermería, sino también a la accesibilidad, la calidad y la continuidad de la atención a nuestras poblaciones. Abordar esta realidad requiere ir más allá de iniciativas aisladas hacia políticas de personal coherentes, estratégicas e integradas. Fortalecer la planificación del personal sanitario es esencial para anticipar las necesidades futuras, alinear la formación con las prioridades de la prestación de servicios y garantizar una distribución más equitativa del personal de enfermería en todos los niveles de atención. Igualmente importante es la ampliación de las funciones de enfermería. La enfermería de práctica avanzada representa una vía probada y basada en la evidencia para mejorar el acceso a los servicios, especialmente la atención primaria de salud. Las enfermeras de práctica avanzada contribuyen mediante competencias clínicas ampliadas, una mejor coordinación de la atención y una mayor autonomía profesional. Su liderazgo es vital para construir sistemas de salud que sean más receptivos, eficientes y centrados en las personas y las comunidades. Pero el progreso depende de la creación de entornos propicios. Esto significa invertir en educación y formación, fortalecer los marcos normativos y garantizar condiciones de trabajo
trabajo que permitan a las enfermeras y los enfermeros ejercer el máximo de sus competencias. Estas prioridades están estrechamente alineadas con la política de la OPS sobre el personal de salud 2030, que aboga por una gobernanza más sólida, una mejor planificación y un uso más eficaz del personal de salud para promover la salud universal. El evento de hoy es una oportunidad para intercambiar experiencias, compartir datos empíricos y reflexionar sobre los avances que se están logrando en toda la región. Al celebrar este día, para concluir, espero que veamos más allá de políticas, disposiciones, capacidad regulatoria y condiciones de trabajo, y que podamos ver el elemento personal, las verdaderas personas. Recordemos que las enfermeras, los enfermeros son familias, son hombres, mujeres, familias, tienen necesidades que van más allá de las políticas comunes y otros factores propicios que realzan su trabajo. Por lo tanto, espero que los debates esta tarde les inspiren, continúen la colaboración y refuercen nuestro compromiso colectivo con el fortalecimiento del personal de enfermería en las Américas. Muchas gracias y espero participar en los debates esta tarde. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Gracias, doctora Siri Thomas, por esos comentarios de gran inspiración y por realzar la importancia estratégica de reforzar el trabajo de enfermeras y enfermeros en nuestra región. También quiero agradecer a la señora Valdés y al señor Puertas por su presencia y su participación en nuestro evento del día de hoy. Y con eso damos inicio al Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros 2026. Nuestro primer panel. Ahora damos inicio a nuestro primer panel, Planificación de la Fuerza Laboral de Enfermería, Caminos hacia Sistemas de Salud Resilientes. Para ello, tengo el placer de invitar nuevamente al Dr. Benjamin Puertas, que es el jefe de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud de la UPS, quien moderará este panel. Muchísimas gracias, Dr. Puertas, por favor. Muchas gracias y de nuevo un agradecimiento a las autoridades de la OPS que nos acompañaron en el inicio de esta ceremonia que se repite cada año y que realmente para nosotros implica el poder abrazar desde lejos a cientos, a veces miles de enfermeras, enfermeros y personas que están interesadas en la enfermería y que se suman tanto aquí de una manera presencial como desde la virtualidad. El primer panel es Planificación de la Fuerza Laboral de Enfermería, Caminos hacia Sistemas de Salud Resilientes. Y vamos a iniciar con el primer panelista. Voy a presentarles al doctor José Luis Cobo Serrano, presidente del Consejo Internacional de Enfermeras. El doctor José Luis Cobo es enfermero y doctor en enfermería y con una destacada trayectoria en liderazgo, gestión, docencia e investigación en salud. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Internacional de Enfermeras para el periodo 2025-2029, tras haber integrado su junta directiva entre el 2021 y 2025. En España, ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo General de Enfermería desde el 2021 y es miembro de su pleno desde el 2017. Reconocido por su compromiso con la excelencia profesional y los cuidados basados en evidencia, el Dr. Cobos es una referencia internacional en el fortalecimiento y desarrollo estratégico de la enfermería. Ese va a ser nuestro primer panelista, pero también tenemos el honor de contar con otros distinguidos panelistas que nos acompañan ahora, como es Mr. Sean Shilton, Chief Executive Officer of Health Workforce Canada, que se encuentra aquí con nosotros de manera presencial. También está con nosotros de manera virtual Chandri Persod Bahadur, director en Educación y Capacitación del Ministerio de Salud de Guyana. Y también para los comentarios y reflexiones finales contamos con la ingeniera Ana Emilia Solís Ortega, representante de la OPS-OMS en Honduras. Así que vamos a dar inicio y luego voy a ir presentando a cada uno de los expositores. Ya lo hice con el doctor José Luis Cobo Serrano.
a quien damos una cordial bienvenida y desde la virtualidad va a hacernos su presentación. Cuenta con 10 minutos. Adelante, por favor, doctor José Luis Cobos. Muchas gracias, doctor Benjamín. Y para mí es un placer el poder estar aquí en este día tan significado para las enfermeras y enfermeros del mundo. Les mando un saludo a todas las autoridades, a todos los que están presentes ahí en la sala y a todos los que nos hemos tenido que conectar. Yo les estoy saludando desde Ginebra, desde Suiza, en nuestra sede del Consejo Internacional de Enfermeras, que reúne ya a ni más ni menos que 30 millones de enfermeras en todo el mundo y representamos la voz de 145 países. La verdad es que es una satisfacción poder tener esta oportunidad porque sin duda es un día en el que analizamos muchas cosas y este webinar nos va a ayudar a ello. Y si me lo permiten, les voy a recordar cuál es el lema de nuestro día del Consejo Internacional, nuestras enfermeras, nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas. Es un mensaje que tiene mucho significado, pero además mucha evidencia científica, como así lo demuestra el documento que hemos elaborado y hemos publicado. Pero antes de eso, permítanme que les muestre un poco cuál es la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Vivimos en un mundo lleno de desafíos económicos, sociales, tecnológicos, medioambientales, y eso repercute en la salud y en la atención sanitaria. Se han producido avances y mejoras, pero yo creo que hay que seguir avanzando. Vemos a las enfermeras, que además es el grupo más numeroso de profesionales sanitarios, que están infravaloradas y desprotegidas. También observamos una gran desigualdad de los profesionales de enfermería en el mundo, porque, por ejemplo, el 40% de los 35 países de la región de la OPS tienen una densidad inferior a 3 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Pero si miramos incluso el mapa mundial, vemos grandes diferencias. El informe que, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud sobre el estado de la enfermería en el mundo, hemos publicado el año pasado, ya advierte que en tan solo 4 años, en 2030, nos faltan 6 millones de enfermeras. Y esta escasez es más grave en los países de bajos ingresos, donde esas necesidades son más acuciantes. En lugar de mejorar la formación de las enfermeras en sus propios países, en muchos países lo que hacen, sobre todo los ricos, es recurrir a la fuerza laboral de países con menor capacidad económica. Y eso está provocando muchos movimientos migratorios que nos preocupan a todos. Y así estamos promoviendo lo que es una contratación ética y que no descapitalicemos de profesional sanitario en algunos países, sobre todo en algunos como en África o en la India. Es un reto que tenemos por delante y nos hemos dado cuenta a través de varias encuestas que las demandas cada vez son mayores. Los representantes de las enfermeras en cada país, en una encuesta, nos dijeron que está aumentando mucho la demanda de los profesionales de enfermería, pero la capacidad de respuesta que tenemos no es la adecuada. Hay una brecha importante entre lo que es la oferta y la demanda. Nuestro informe del Día Internacional de las Enfermeras presenta pruebas claras y evidentes del que el poder de la enfermería es real. No es una invención y está cuantificado y es un elemento transformador que el mundo ya no puede permitirse ignorarlo. El informe demuestra que cada día en todas las regiones del mundo, en todos los entornos, las enfermeras salvan vidas, protegen las comunidades y mantienen unidos los sistemas de salud, que a menudo están bajo una gran presión. Y este informe recoge 7 grandes poderes con evidencias científicas. Y los voy a enumerar, no voy a detenerme porque no hay mucho tiempo, simplemente para dar unas pinceladas
El primero de ellos es el poder de la confianza, porque está demostrado que los pacientes en todas las encuestas de satisfacción puntúan con una alta cualificación a las enfermeras. Y cuando hay confianza, hay mejora de la salud. Por ejemplo, cuando confían en nosotros, más pacientes o más personas se vacunan. Es un ejemplo claro del poder de esa confianza. O el poder de la profesionalidad, porque las investigaciones han demostrado que las enfermeras profesionales con mayor formación, mayor cualificación, están preparadas para reducir la mortalidad y la morbilidad. También el poder de las cifras, porque es importante desde el punto de vista cualitativo, como veíamos antes, pero también cuantitativo. Necesitamos aumentar ese ratio de enfermeras. El poder de la práctica, porque si permitimos que las enfermeras, y se decía en la introducción, que incluya nuevas competencias, la práctica avanzada, estamos seguros que haremos sistemas sanitarios más eficaces. El poder de los cuidados, un poder fundamental para atender a la población, la cobertura sanitaria universal, objetivo que tenemos todos para el 2030. Y la atención primaria juega un papel fundamental. O el papel de la cercanía, de la proximidad, porque es evidente que las enfermeras son un punto inicial de contacto con los sistemas sanitarios en todo el mundo. Y por último, el poder de la paz. La paz que es tan necesaria ahora mismo en estos momentos de conflictos, de crisis humanitarias. Las enfermeras podemos hacer una gran campaña que nosotros hemos puesto en marcha de enfermeras por la paz. Porque si no hay paz, no hay salud. Y no hablamos de bandos, nosotros atendemos a todas las personas que necesitan nuestros cuidados. Pero no podemos permitir que ataquen a las enfermeras, ataquen a los profesionales sanitarios o a nuestras instalaciones. Este es el resumen de lo que son los 7 poderes que hemos puesto con evidencias científicas en nuestro documento, porque cuando invertimos en enfermería damos muchos resultados. Se reducen las tasas de mortalidad, mejoramos los resultados clínicos, las intervenciones de salud pública son más eficaces, mayor seguridad de los pacientes, un sinfín de justificaciones del por qué se tiene que invertir en enfermería y por qué enfermería tiene que ser empoderada. Simplemente ir terminando, porque este informe, como digo, nos da muchas herramientas. Pero una cosa les tengo que decir a los gobiernos, a los políticos. Tienen que creer en ello. Basta ya de palabras. Sabemos que todo el mundo dice que somos la columna vertebral, que somos muy importantes, pero se tienen que traducir esas políticas en hechos, que realmente se inviertan en enfermería y que realmente nos sienten en las mesas donde se toman las decisiones. Y las enfermeras y enfermeros nos lo tenemos que creer. Creemos que invertir en el personal de enfermería es la forma más eficaz de aumentar esa influencia de la enfermería. Y cuando el personal de enfermería recibe apoyo, es valorado, se le da ese poder, presta una atención excepcional y ayuda a forjar un futuro más saludable a nuestra población. Enfermeras empoderadas salvan vidas. Muchas gracias y feliz Día de las Enfermeras. Muchísimas gracias al doctor José Luis Cobo Serrano, que nos ha hecho una exposición basada en los poderes que tiene la enfermera, el enfermero, y realmente esa es una forma de posicionar a ese trabajo maravilloso que cumple este profesional de una manera que va más allá de los cuidados y abarca elementos como los que mencionó, ¿no? De confianza, cercanía, paz. Y ese es un enfoque mucho más holístico. Vamos a continuar y I'm going to switch to English. And now we have Y ahora tenemos con nosotros la participación del señor Sean Chilton, quien está aquí a mi izquierda,
quien encabeza la Fuerza Laboral de Canadá, y él es una enfermera registrada y es un ejecutivo con más de 3 decenios de liderazgo en uno de los mayores sistemas de salud de Canadá. Antes de empezar a colaborar con Health Workforce Canada como director ejecutivo, fue vicepresidente con operaciones clínicas con los servicios de salud de Alberta. Es conocido por impulsar transformación y cambio, crear equipos de alto rendimiento y ofrecer resultados estratégicos en entornos de alta presión muy dinámicos. Sean Chilton va a presentarnos un panel de datos e inteligencia para la planificación, datos e información para la planificación del personal de enfermería en Canadá. Sean, tienes la palabra. Just 1 minute until we Un minuto. download the presentation. Estamos descargando la presentación. You look at your left or your side. Es un buen momento para ver a su izquierda y a su derecha para que encuentren a alguien que ama la enfermería y que entiende bien que este es un poder. Thank you, Bruna. Good afternoon. Gracias, Bruna. Buenas tardes. Y realmente muchas gracias por la invitación de poder dirigirme a ustedes el día de hoy y estar aquí en persona. Gracias por la hospitalidad de la OPS para convertir esto en un viaje realmente memorable. Y para mí el poder estar aquí con ustedes el día de hoy es muy importante al celebrar esta semana y este día de enfermeras y enfermeros. Es muy significativo para mí, ya que, como se dijo, y lo dijo Benjamín, soy enfermera registrada, mi familia todas son enfermeras, mis hijas son enfermeras y realmente nos ha ayudado a dar forma a cómo yo pienso sobre los equipos que ofrecen cuidado y los sistemas sanitarios. Y es importante al hablar sobre la planificación del personal de enfermería. Y hoy voy a hablar sobre cómo hablamos de los datos, de información, la inteligencia en el ejemplo canadiense, con lecciones que van más allá de eso. No solamente tiene que ver con una profesión, y creo que también va más allá de un solo país. Hay lecciones que todos podamos aprender los unos de los otros. No es una presentación técnica, así es que si alguien está esperando muchos datos, eso no es lo que voy a darles. Realmente quiero hablar sobre cómo pasamos de tener datos a utilizar inteligencia para poder planificarlo, que es lo que todos estamos aquí esperando lograr. Entonces, como muchos sistemas representados aquí en persona, así como en la conexión virtual, la pandemia del COVID-19 de hecho puso de manifiesto las vulnerabilidades y desafíos en el personal sanitario de Canadá. No creó los retos, sino los expuso y los aceleró. Y creo que ha traído mucha atención a un sistema que ya se encontraba bajo mucha presión. El contexto canadiense, y creo que fue similar en todo el mundo, vimos vacantes que se aumentaron de manera muy marcada, mucha dependencia con el tiempo, muchos aumentos, y empezamos a ver lo que nosotros llamamos personal itinerante y de organismos o de agencias. Son profesionales contratados de compañías privadas y organizaciones para que puedan brindar apoyo y atención diaria. Y son patrones que he visto internacionalmente. Yo empezaré con una premisa muy sencilla como organización, y es que la escasez misma no es el problema, es un síntoma. Y los datos por sí no habrán de resolver el problema, habrán de ayudar. Pero si nos concentramos solamente en esos conteos, perdemos de vista lo que hay en la entrega de servicios de salud, y eso es importante al mirar hacia el futuro. Y ahora un poco sobre el contexto canadiense, y no creo que sea muy diferente de muchos de los miembros de la OPS y aquellos que están aquí el día de hoy. Canadá es un sistema federado y una responsabilidad de la atención de salud se comparte entre gobiernos y sectores. Y hay muchos datos que existen y en muchos casos, de hecho, contamos con datos muy buenos, pero se difunden entre educación, ministerios, gobiernos
y también se esparce entre disposiciones, empleadores y diferentes jurisdicciones. Y lo que falta en el contexto canadiense es realmente un punto de vista conectado, algo que vincule la oferta de la población, prestación de servicios, educación, modelos de cuidado y experiencia del personal, todo junto. Y aunque la fragmentación es real, yo diría que la cuestión más profunda es que la fragmentación es estructural, pero la inteligencia es una opción de diseño y tenemos la oportunidad de lograr cambios si se planifican las cosas de manera diferente. Esta organización, Health Workforce Canada, somos financiados por Health Canada. Afortunadamente y de manera muy amable, hemos sido creados para salvar esa brecha. Tenemos 3 años de antigüedad porque fuimos creados en la etapa última del COVID y esta es una oportunidad para tener una óptica pancanadiense en la planificación de los servicios sanitarios en el país. Esta organización no es propietaria de datos. Nosotros reunimos los datos, la evidencia, las pruebas, las reunimos de nuestros socios y somos los que cuidamos esos datos. Reunimos a la gente, unimos a la gente, recopilamos datos y esperamos que con eso podamos tener mejores opciones. Para nosotros el convocar y es muy importante, que eso quiere decir reunir a gobiernos, reunir a educadores, reguladores, empleadores y a líderes sindicales, líderes profesionales de la práctica profesional, porque creemos que todos tienen parte de la respuesta al desafío que estamos tratando de abordar. Y mejores decisiones numéricas por sí no serán suficientes para poder abordar estas cuestiones y la planificación también requiere entender las destrezas, los papeles, la productividad y las organizaciones de servicio de productividad de la gente que trabaja para nosotros y que hará un buen trabajo. Tenemos ese trabajo que tiene que ver con permitir una mejor comprensión y facilitar mejores decisiones. Como organización hemos hecho una gran labor en herramientas. Tenemos muchos tableros, tenemos mucho modelaje y previsión que sea disponible. Si están interesados, pueden ustedes acudir al sitio web gratuito, lo pueden utilizar. Muchos de nuestros datos crudos pueden ser descargados si ustedes quieren verlos por sí mismos. Pero como organización lo que mantenemos es estos recursos para poder refrescarlos y mejorarlos. Y nuestro gran enfoque ahora es cómo ayudamos con los cambios de personas que se necesitarán para poder lograr un mayor progreso. Nuestras prioridades estratégicas reflejan lo que nosotros escuchamos de nuestros socios de manera constante en el país. Mejores datos son importantes y, de hecho, como organización acabamos de publicar una estrategia de datos pancanadiense que fue codiseñada con socios, más de 50 organizaciones de todo el país, para ayudar a abordar la fragmentación que nosotros vemos que existe en ese sistema de salud federado. Pero lo que constantemente escuchamos es que la gente necesita modelaje y edición, necesitan ayuda con mecanismos para compartir lo que funciona y necesitamos lugares para ayudar, conversaciones y ayudar a recibir una cosa por otra que se necesite. Lo hacemos basado en equidad, diversidad e inclusión y un compromiso de verdad y reconciliación para nuestros pueblos indígenas dentro del contexto canadiense, porque la planificación del servicio a veces limita el acceso a la atención y cómo la gente tiene acceso a esa atención sanitaria. La oferta de enfermeras y enfermeros en Canadá viene en aumento. Algunos papeles están creciendo más rápidamente que otros papeles. Una de las áreas más importantes es en el área de los practicantes. Esto como música a mis oídos. Y es una estrategia muy importante y remite a la forma como los modelos de atención están cambiando. La mayoría de las enfermeras y enfermeros que vemos es en la atención directa, no administrativas. No sabemos exactamente dónde están las presiones, cómo se alivian, dónde y cómo se experimenta la atención media y dónde esa atención se desplaza, hacia dónde se desplaza. Es una limitación de datos. La verdad es que tenemos que añadir inteligencia a estas conversaciones. Los enfermeros practicantes en el contexto canadiense vemos un aumento significativo en la oferta de
puestos de enfermeras y hay cada vez más vacantes y también esto va según los modelos de atención que va cambiando según la jurisdicción en que uno se encuentre. En la mía había una población bastante grande de los enfermeros y enfermeras en los hospitales especializados en British Columbia. Hemos visto cada vez más uso de las enfermeras y enfermeros practicantes en atención primaria. Y solo contar la anécdota, en el medio rural lo que solemos escuchar es que cuando una comunidad rural puede reclutar a una enfermera practicante familiar, es lo que se prefiere hacer. Yo digo que tenemos que cambiar este abordaje, tenemos que buscar más bien el proveedor de atención mejor, atención primaria, para atender mejor a la población. Creo que tenemos que dejar de contar esa historia y cambiar la narrativa. Tenemos que planificar de forma eficaz y tenemos que entender que las enfermeras practicantes vienen de la capacitación de los enfermeros y enfermeras y cuántos están capacitando para eventualmente llegar a trabajar. Entonces, los números, pues sí, solo no nos van a decir dónde están las presiones que tenemos que aliviar. Tenemos que entablar conversaciones con las comunidades donde están los pacientes y los indicadores. En otras palabras, los datos nos pueden indicar las tendencias de forma eficaz, nos puede ayudar a contestar las preguntas que nos hacemos, pero las conversaciones que tenemos de donde sacamos la inteligencia es lo que nos va a revelar lo que realmente sucede. Y los decisores son los que solicitan conjuntos de datos brutos. Ellos son los que plantean las preguntas. Lo que queremos es tomar la inteligencia, convertirla, o sea, los datos, convertirlos en inteligencia. Eso requiere que entablemos conversaciones, que contemos la historia de una forma determinada. Hay que cambiar la narrativa. Tenemos que saber cuántas personas hay que desempeñan estos papeles, que solicitan los datos y tienen que ver qué es lo que los datos nos dicen. A veces cuentan una historia bien diferente de lo que pensábamos en cuanto a los problemas a los que nos enfrentamos y los desafíos. Una de las cosas que estamos tratando de hacer con Health Workforce Canadá, la fuerza laboral de la salud en Canadá, estamos en ciernes en ese proceso, pero nuestra intención, nuestro enfoque es eso. La planificación para la fuerza laboral de la enfermería suelen preguntarnos cuántos enfermeros y enfermeras tenemos, dónde están. Más bien quisiéramos cambiar esa forma de pensar y pensar en términos más inteligentes, con base en inteligencia, lo que los enfermeros y enfermeras pueden hacer para entregar la salud optimizada según los papeles que desempeñe. Para darles un ejemplo concreto, donde trabajé anteriormente, teníamos 2 hospitales que tenían el mismo número de visitas de urgencias, la misma cantidad de cuadros con los que trabajaban, solo que uno de esos centros de urgencia decía que tenía escasez de enfermeras y al otro le iba bien. El primero tenía más horas extras que cobraban las enfermeras y enfermeros y se agotaban los trabajadores. Entonces, tratamos de excavar un poco para entender de qué se trataba esa diferencia. Todos eran enfermeros y enfermeras capacitados, registrados a trabajar en la misma provincia. Los enfermeros de un lado no se les permitía hacer todo lo que se les capacitó a hacer y sin entablar esta conversación nunca hubiéramos descubierto el problema. Basándonos en las cifras, hubiéramos pensado que se trataba de una cuestión de gestión, de administración, más bien venía a ser una cuestión de cultura, lo que se le permitía a las enfermeras y enfermeros hacer. De ahí la importancia de que tengamos esas conversaciones reales con las personas y que no nos atengamos únicamente a los números. La planificación de la fuerza laboral acaba moldeando la atención dada a las carreras también. Eso se lo puedo decir a título personal, de una perspectiva familiar.
he estado en el centro de ese fenómeno. Los números por sí solos no pueden explicar por qué las personas permanecen en la profesión, porque parten. Contra la historia de mi hija, que es enfermera, me llamó a los 3 meses de haber empezado a trabajar, estaba lista a dejar la profesión, no se sentía preparada, no se sentía apoyada y tenemos que entender estas cosas. No entendemos a veces qué es lo que hace que la enfermería sea una profesión en la que la gente quiera quedarse. O sea, es importante contar con la información relativa al contexto local. Cuando las enfermeras se ven reflejadas en la información, entonces empiezan a confiar en la labor que tratamos de hacer. Los líderes se enfrentan a preguntas complejas. No se trata nada más de atender las solicitudes técnicas. Quisiera recalcar que esta es una de las innovaciones ideadas por Health Workforce Canada y que hemos implementado. Como he dicho, hay muchísima evidencia, elementos de formación a lo cual no siempre es fácil acceder y aplicar. Entonces, echamos mano de herramientas digitales, inclusive la inteligencia artificial jurada, para acortar la distancia entre la evidencia, la inteligencia y la toma de decisiones. Si colocamos al centro de ese espectro una toma de decisiones con base en esas evidencias. Hay una pregunta: ¿cómo las jurisdicciones están cambiando el papel de los enfermeros, enfermeras y lo que hacen las herramientas de examinar los datos que disponemos para saber cómo se les está empleando, utilizando a estas enfermeras? Esto va incidiendo sobre las decisiones que tomamos sobre qué emplearlos, cuáles son los papeles que van a desempeñar y que pensemos también en ese trayecto de educación a empezar a trabajar. Yo quisiera concluir hablando sobre la cuestión del liderazgo, que nos es importante. Creo que por eso todas las personas aquí en esta mesa están trabajando y comprometidos con eso. Los datos nos ayudan a resolver los problemas, pero necesitamos la inteligencia para realmente resolver lo que, a fin de cuentas, haremos en el futuro. Hay que convocar a la gente involucrada, hay que compartir la responsabilidad de esta una labor que nadie pueda hacer, o sea, ningún país, ninguna jurisdicción pueda hacer trabajando en solitario. Por eso es tan importante que celebremos eventos como este. Thank you very much, Muchas gracias, Sean, por esta explicación, no tan solo sobre cómo Health Workforce Canada ve la enfermería, las historias que nos ha contado. La anécdota de lo que pasó a su hija es algo que hemos escuchado antes, o sea, el contacto humano, la experiencia humana es importante, no únicamente los datos, y Health Workforce Canada nos ha ayudado en ese sentido. Y cómo esto se puede usar para presentar la visión de conjunto de lo que realmente está sucediendo para de ahí poder moldear la política. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar al siguiente panelista, doctor Chandruti Prasad Bahadur, director de Capacitación y Educación en el Ministerio de Salud de Guyana. El doctor trabaja en el Ministerio de Salud, donde ella está al frente de iniciativas nacionales en educación, capacitación en la enfermería y programas de capacitación técnica, con más de 20 años de experiencia en la educación, desarrollo de pensión y educación en liderazgo. Ella ha ocupado cargos senior en los ministerios de salud y en el mercado privado. Tiene doctorado en gestión y ha contribuido a fortalecer la enfermería y la educación sanitaria a través de modelos híbridos descentralizados. Es miembro activo del Consejo de Parteras y Enfermeras en su país y ahora ella va a moderar la estrategias nacionales. Tiene 10 minutos, señora.
Can you hear us from here? ¿Nos escucha? I think you are muted. Creo que tiene su micrófono And we can listen. en mudo. Si puede activar, por favor, su micrófono para que lo podamos escuchar. Still nothing. If you're trying, could you please unmute your microphone? Puede tratar de activar su micrófono, por favor. Dr. Chandruti, we are going to put the Doctora Chandruti, your PowerPoint presentation from our side. if that's okay. vamos a You unmute your proyectar su presentación PowerPoint aquí de nuestro lado, si le parece bien, y si puede activar su micrófono, podemos dar inicio a su presentación. Oh, here we go. Ahora sí le escuchamos, ahora sí le escuchamos. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí participar de ese panel para compartir con ustedes mi presentación de esta tarde, representando nuestra estrategia o las estrategias nacionales para aumentar la fuerza laboral de enfermería en Guyana. To continue, I want to share a bit about healthcare in Guyana. Quisiera compartir un poco de información sobre la salud, la atención a la salud en Guyana para tener un contexto. La atención sanitaria es pública en Guyana con niveles de 1 a 5. Inclusive eso incluye los puestos de salud, centros sanitarios, hospitales de distrito. Como ustedes han de saber, en 2025 el gobierno de Guyana estableció 6 nuevos hospitales, 7 hospitales, o sea, 6 regionales y 7 nuevos que están en construcción. Los servicios sanitarios públicos son gratuitos en todas las regiones administrativas. Somos muy generosos. Ofrecemos servicios sanitarios a los migrantes también. Sabemos que la escasez de personal de enfermería es un problema a nivel mundial. En 2030 tendríamos 4,5 millones de enfermeras, enfermeros. En 2030 quisiera compartir algunas estadísticas con respecto al personal de enfermería en nuestro país. Azul representa el número de personal de enfermería que se supone que tendríamos. Anaranjado es el nivel que tenemos. Quisiera hablar un poco sobre el déficit. He escuchado esas áreas porque sabemos que las parteras, personal de enfermería, asistentes de enfermería son muy importantes entre todos los trabajadores sanitarios en Guyana. Para el personal de enfermería registrados tenemos un déficit de 1.629 personas que faltan. Es un déficit. En cuanto a las parteras, tenemos un déficit de 707. Y para las enfermeras adjuntas o asistentes, también tenemos un déficit. Es una gran escasez en nuestro país y nos damos cuenta de eso. La escasez obedece a 3 desafíos importantes que enfrentamos y no deben ser desafíos privativos de Canadá, es algo que se ve a nivel global y regional. Una de las razones de la escasez obedece a ciertos desafíos que suponen la migración y tenemos una capacidad limitada de capacitación de personal de enfermería y hay una demanda creciente. Para responder a ese fenómeno, hemos creado algunas estrategias. Voy a compartir con ustedes algunas de las estrategias del gobierno.
para aumentar la retención, aumentando por un lado los salarios, y esto varía entre las diferentes categorías de trabajadores sanitarios. La educación es gratuita. Esto incluye maestrías, doctorados. El gobierno ha decidido el año pasado que estos programas universitarios serían gratuitos y se alienta a las personas a aprovecharse de esas ofertas. También para la vivienda se les da un subsidio a las personas que viven fuera del lugar donde van a trabajar, y también las personas que buscan obtener un nivel de doctorado o maestría reciben, aparte de su salario, un estipendio adicional. Hay personal que trabaja de noche y resulta difícil encontrar servicios de guardería para sus niños o hijos, y se les ayuda a buscar o se les brinda esos servicios de guardería. Vamos a seguir adelante con la explicación de las estrategias para la retención y para aumentar la capacidad también, porque nos vemos obligados a capacitar cada vez más personas. Agradecemos muchísimo la colaboración que tenemos con la UPS, OMS, y principalmente en lo que se refiere al modelo híbrido de educación en la enfermería. Es un modelo que nos está rindiendo buenos beneficios y contempla 4 componentes. La UPS ha desempeñado un papel sumamente importante ayudándonos a establecer este modelo y echarlo a andar. El primer componente de ese modelo de capacitación es que tenemos sesiones pregrabadas para las clases que se suben en nuestra plataforma Coursera. Hay una sección especial en esta plataforma que nos ayuda a elaborar el contenido. El contenido se desarrolla a nivel local. Creamos diferentes situaciones, escenarios que reflejan la verdadera situación que se vive en Guyana. Este componente virtual también incluye sesiones tutoriales, que son sesiones virtuales en vivo, a los que los estudiantes pueden asistir, y para aclarar cualquier duda que tengan, cualquier duda que tengan de lo que han visto en los cursos virtuales, pueden sacarse las dudas a través de esas sesiones tutoriales. También tenemos sesiones clínicas que se ofrecen con simulaciones en los diferentes centros. Los estudiantes entonces acuden a estos sitios y seleccionan los horarios en que van a participar de esas sesiones simuladas, y hay profesionales que les asisten en ese proceso. También hay una rotación clínica en los diferentes hospitales dentro, o sea, en la región donde hacen la residencia. Ahora, acercándose un poco más a la imagen, al fondo aquí tuvimos el honor y privilegio de que nos visitara el doctor, el director de la UPS en uno de nuestros centros, y tenemos también aquí en la foto la doctora encargada de ese proyecto. Ese enfoque un método híbrido de capacitación tiene un impacto importante sobre todo lo que hacemos en lo que se refiere al desarrollo de la fuerza laboral, recursos humanos y los servicios que queremos brindar. Anteriormente teníamos 3 escuelas de enfermería que imparten sesiones presenciales a los estudiantes con 200 a 250 personas a las que se les hubiera capacitado todos los años, personas que viven en áreas rurales
se veían obligadas a salir de o sea, viajar de donde viven a donde reciben la capacitación durante un periodo de 3 años. Son 3 salones de clase donde ofrecían todas las clases posibles y tuvimos que encontrar una solución. El programa en línea híbrido nos permite brindar o impartir educación en todas las regiones con altísima calidad. Eso también reduce el nivel de deserción. Hay cada vez más personas de diferentes áreas que utilizan ese enfoque híbrido. Los estudiantes se matriculan en estos cursos al final del periodo de capacitación. Se les contrata, el gobierno los contrata. Claro que hay ciertos desafíos, como es híbrido, tenemos ciertos problemas, es nuevo, problemas de conectividad, por ejemplo, pero el gobierno de Guyana ya ha establecido diferentes sitios y centros de conexión, acceso a Internet para que los estudiantes de diferentes lugares puedan conectarse a través de esos sitios y estudiar de donde se encuentren. Es un modelo bastante flexible. Luego de concluir su capacitación, se les emite una licencia para ejercer su profesión y ya están dentro del sistema. Quisiera ofrecerles una comparación para que vean el impacto que el sistema híbrido ha tenido en nuestra fuerza laboral. Hemos capacitado a más de 400 estudiantes entre 2020 y 2021. Y este año se espera que se formen 680 estudiantes, o sea, enfermeras registradas. Habíamos visto un déficit de 1.629 personal de enfermería registrados. Entonces, sumando ese número de 680 que se espera que se formen este año, tenemos 510 estudiantes también y otros 600 estudiantes de enfermería para el año que se han matriculado para el año 2028. Esto entonces nos coloca en una situación mucho mejor al acercarnos a 2030 y no tan solo dentro del programa de enfermería, o sea, personal registrado de enfermería, también en cuanto al programa de capacitación de 2020 a 2024, fueron 592 estudiantes que se graduaron como asistentes de enfermería en comparación con 2025. Cuando utilizamos el enfoque híbrido, pudimos graduar a 1.267 estudiantes con 350 estudiantes que siguen capacitándose. Les quiero garantizar que si bien los números están aumentando rápidamente, eso no significa que hayamos reducido la calidad de la capacitación que brindamos. Estamos evaluando constantemente la capacitación que ofrecemos y los estudiantes tienen que presentarse a pruebas de forma regular. El modelo híbrido de capacitación es transformador y abre un camino para que podamos superar la brecha de personal de enfermería en nuestro país. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Chandruti. Muchas gracias, doctora Chandruti. Para el OPS, ha sido un honor trabajar con Guyana en este programa maravilloso de capacitación, capacitando el personal de enfermería. Es importante decir que tiene Guyana una población de menos de 1 millón de personas. Los números que vemos aquí puede que no parezca mucha gente, pero es mucha gente en términos relativos a su población, y con la colaboración de la UPS, los centros de colaboración, el centro de colaboración de la UPS, la Universidad de São Paulo en Ribeirão Preto, que es un centro colaborador de enfermería. Es una colaboración que realmente está sacando adelante esta iniciativa. Muchas gracias, doctora Chandruti. Quisiera mencionar que la UPS está publicando la historia de estos casos, la historia de Guyana, concretamente porque nos parece que es una experiencia que debe compartirse como buena práctica, con lecciones aprendidas, no tan solo para los demás países caribeños, sino, o sea, todos los países pueden beneficiarse de ese ejemplo.
Felicidades. Hemos concluido las 3 presentaciones. Ahora estamos listos para oír comentarios de parte de los representantes de la OPS. Ahora voy a cambiar al español. Gusto y un honor presentar a la ingeniera Ana Emilia Solís Ortega, representante de la OPS-OMS en Honduras, quien ha estado muy atenta escuchando las presentaciones de nuestros panelistas y ahora va a hacer comentarios y reflexiones desde la perspectiva de Centroamérica, pero también con una mirada regional. Así es que muchísimas gracias, Ana Emilia, y el piso es tuyo. Muchísimas gracias por la invitación, Benjamín. Ha sido una jornada muy interesante. Felicidades a todas y todos las enfermeras y enfermeros. Yo quisiera hacer una lectura desde Centroamérica, tomando 3 elementos que aparecieron en las presentaciones y que tienen implicaciones muy concretas en esta subregión centroamericana. El primero es la diferencia entre contar personal y planificar capacidades. Canadá lo planteó con una claridad absoluta. Los datos de dotación, vacantes o perfiles de edad son necesarios, pero resultan insuficientes cuando se analizan separados de las necesidades poblacionales, los modelos de atención, los ámbitos de práctica y la distribución territorial. Para Centroamérica, esta distinción es particularmente importante. La pregunta técnica ya no puede ser solamente cuántas enfermeras requiere el sistema. La pregunta es qué funciones deben resolverse en cada nivel de atención, qué competencias se necesitan para esas funciones, qué tareas pueden ampliarse o redistribuirse y qué condiciones permiten que esa capacidad permanezca donde más se necesita. El segundo elemento tiene que ver con los tiempos de expansión de los sistemas de salud. Y Guyana nos hizo una presentación muy interesante, una experiencia que combina expansión de infraestructura, ampliación acelerada de formación, modalidades híbridas e incentivos de retención. Y la lección es muy importante. La infraestructura y la fuerza laboral tienen calendarios distintos, diferentes. Un servicio puede abrirse antes de que exista el equipo completo para sostenerlo. Y cuando esto ocurre, la presión se desplaza hacia el personal disponible mediante sobrecarga, rotación o dificultad para sostener continuidad y calidad. Por eso la planificación de enfermería necesita entrar temprano en las decisiones de inversión y expansión de servicios y no aparecer posteriormente como si fuera solamente un ajuste operativo. Y el tercer elemento es la movilidad del talento. El Consejo Internacional de Enfermeras recordó hoy que la distribución mundial de enfermería sigue siendo desigual y que las tendencias migratorias forman parte central de esta discusión. En Centroamérica, esto requiere una lectura estratégica. La migración del personal sanitario responde a decisiones individuales legítimas, pero también refleja diferencias en salarios, en carrera profesional, en estabilidad laboral, en condiciones de trabajo y en posibilidades de desarrollo. La respuesta regional no puede limitarse a solo formar más enfermeras. Formar más es indispensable, pero retener mejor es igualmente estratégico. Y aquí veo una oportunidad importante para el Istmo Centroamericano. Avanzar con agendas compartidas en planificación de recursos humanos, información que sea comparable, especialidades prioritarias, movilidad ética, incentivos territoriales y fortalecimiento de carreras públicas. También quisiera subrayar un punto relacionado con el primer nivel de atención. Durante años, nuestros sistemas han asociado el mayor reconocimiento profesional con el hospital y la atención especializada. Eso ha influido en las aspiraciones de carrera, en los incentivos y en la forma en que valoramos el trabajo en el primer nivel. Sin embargo, si los países quieren fortalecer la atención primaria, redes integradas y sostenibilidad financiera,
el primer nivel necesita capacidad resolutiva mucho más fuerte. Y eso implica enfermería con liderazgo clínico, competencias ampliadas, desarrollo profesional y respaldo institucional. Finalmente, quisiera destacar un elemento transversal en las tres presentaciones. La planificación del recurso humano ya no puede trabajarse exclusivamente desde el sector salud. Requiere articulación entre salud, educación, regulación profesional, financiamiento público, universidades y mecanismos de integración regional. Y ahí la cooperación técnica tiene un papel importante. Desde la OPS vemos esta conversación como parte central de la agenda de fortalecimiento de los sistemas de salud, de atención primaria y de seguridad sanitaria. Quizá una de las conclusiones más relevantes de este panel es que la discusión sobre enfermería debe incorporarse mucho más cerca de los espacios donde se toman decisiones sobre desarrollo, sobre financiamiento y sobre la organización de los sistemas de salud. Feliz Día de las Enfermeras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la ingeniera Ana Emilia Solís, representante de la OPS-OMS en Honduras, que desde Tegucigalpa nos daba la perspectiva desde el enfoque centroamericano. Y con eso estamos llegando al final de este primer panel. Para los más de 1.500 enfermeros, enfermeras, personas que se interesan en la carrera de enfermería que están acompañándonos, a ellos decirles que importante, agradecemos su presencia de muchos países, no solamente en nuestro continente, sino de fuera de él. Y para ustedes que están virtualmente, también decirles que aquí en casa, en nuestra sede de la OPS en Washington, tenemos a un grupo de profesionales, de personas vinculadas totalmente en el desarrollo de la enfermería, tanto desde la formación como en la práctica. Y bueno, están conectados, fíjense, virtualmente, pero estamos hablando un mismo idioma y creo que mirando un mismo desafío. Con eso agradezco muchísimo a los panelistas que me han acompañado virtualmente, a nuestro amigo y colega Sean Chilton, que ha estado aquí de manera presencial, y vamos a continuar con la siguiente fase, el segundo panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Puertas, y también a nuestros distinguidos panelistas por esta excelente y enriquecedora sesión. Ahora damos paso al segundo panel, Enfermería de Prática Avanzada, transformando los modelos de atención y ampliando el acceso a la salud. Tenemos el placer de recibir a María Consuelo Cerón Mackey para compartir lecciones aprendidas desde Chile en la implementación de la enfermería de prácticas avanzadas. Consuelo es enfermera, magíster, candidata a doctorado en enfermería por McMaster University, en Canadá, y actualmente es profesora asociada de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de los Andes, en Chile, además de integrar su consejo de rectoría. Consuelo cuenta com uma destacada trajetória em liderazgo acadêmico e fortalecimento de recursos humanos em saúde. Ha desempenhado um papel clave no impulso da enfermeria de prática avançada em Chile, liderando o desenvolvimento do primeiro programa do país e colaborando com iniciativas estratégicas do Ministério de Saúde. Maria Consuelo, muitas graças por acompanhar-nos hoje e tienes a palavra. Muchas gracias. Ok, bueno, muy buenas tardes, feliz día, queridos colegas de Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación de la Organización Panamericana de la Salud a compartir la experiencia chilena en el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada. Bueno, lo primero, comentarles que la presentación la estructuré de la siguiente manera. Voy a partir comentando un poco de la historia de la enfermería de práctica avanzada, luego cuáles han sido los aciertos en el desarrollo, los aprendizajes que hemos tenido en este tiempo y los desafíos que nos quedan por delante, que son muchos. Bueno, es difícil sintetizar o resumir lo que ha sido el desarrollo y el trabajo para impulsar la enfermería de práctica avanzada en nuestro país. Es un trabajo que lleva más de 15 años, pero sin duda estos son los principales hitos que han
por un lado, iniciado el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada y después impulsado o dado un nuevo impulso a su desarrollo. El año 2011 con la creación del primer programa de enfermería de práctica avanzada en nuestro país y en Latinoamérica. El 2015 la cumbre organizada por la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad McMaster para impulsar el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada en Latinoamérica como estrategia para fortalecer la atención primaria de salud. Luego, el 2018, el Plan Nacional del Cáncer en Chile, que incorporó el rol de la enfermería de práctica avanzada oncológica al equipo de atención de salud en oncología. Y por último, ya la conformación y consolidación de la Asociación Chilena de Práctica Avanzada en Enfermería. Bueno, el año 2011, comentarles que si bien es cierto, el 2011 fue el lanzamiento del programa, esto hubo un trabajo de muchas personas previo, de aproximadamente 2 años, para formar este programa, para crear este programa con las competencias y la definición que correspondía a lo que era a nivel internacional, ¿cierto? Después vino todo un trabajo de difusión del rol de enfermería de práctica avanzada en nuestro país, primero al interior de la comunidad académica, porque este era un rol desconocido, no existían enfermeras de práctica avanzada en nuestro país en ese momento, por lo tanto ese fue un gran desafío, explicar qué era el rol, cuál era la evidencia que respaldaba este rol, cuáles eran sus competencias en el ámbito de práctica, etc. Esto, como les comentaba hace un momento atrás, en un principio fue en la comunidad académica, pero luego tempranamente entendimos que había que difundir también el rol por otras vías o por otros medios. Entonces ahí viene todo lo que tiene que ver con una difusión pública a través de, por ejemplo, escribir cartas al director, definiendo este rol y enmarcándolo en soluciones a los problemas de salud contingentes que teníamos en ese minuto, y también todo lo que tiene que ver con publicaciones a nivel académico y la extensión académica del rol con la participación en congresos, etc. Luego viene la cumbre del 2015, que sin duda esta cumbre organizada por la Organización Panamericana de la Salud y McMaster University, su centro colaborador, refleja lo que ha sido una constante de la Organización Panamericana de la Salud, esto de ser el motor para el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada en la atención primaria. La OPS sin duda ha sido un gran promotor del desarrollo de este rol para fortalecer la atención primaria y fundamentalmente para cubrir todas las necesidades de acceso y cobertura que tienen los sistemas de salud a nivel de Latinoamérica. Y luego también fue una oportunidad para la internacionalización del modelo chileno. Fue una oportunidad para el intercambio de experiencias y para el establecimiento de redes internacionales y la participación o la relación con expertos de otros países que ya tenían el rol implementado hace un buen tiempo. Luego me quiero referir brevemente a lo que fue el trabajo del Plan Nacional del Cáncer. Este fue un trabajo muy importante para enfermería. Aquí hubo un trabajo colaborativo entre escuelas de enfermería, principalmente de Santiago, la capital de nuestro país. Y aquí hubo, aparte de este trabajo colaborativo y de estrechar lazos entre las escuelas de enfermería en pos de un objetivo común, hubo un inicio de un trabajo político que fue muy importante para nosotras, porque tuvimos la oportunidad de participar de discusiones técnicas a nivel ministerial donde se discutía el rol, cómo se podía desarrollar este rol de la enfermera de práctica avanzada, cuáles eran las competencias necesarias, cuál era el diseño del modelo de atención, etc. Entonces fue una oportunidad para iniciarnos en la arena política muy interesante, y también nos permitió crear redes más allá de la enfermería. O sea, crecimos en las redes o en el establecimiento de colaboraciones solo a nivel de enfermería, sino que traspasamos entonces hacia la colaboración con otros actores relevantes. Luego, los aciertos en el desarrollo, sin duda el inicio o la preocupación por la formación o por la creación de los programas de práctica avanzada ha sido un acierto en el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada. En un inicio se establecieron alianzas a nivel nacional, pero también a nivel internacional, para contar con la experiencia y con el apoyo de universidades que tenían experiencia en formación en práctica avanzada. Hoy por hoy tenemos más de 50 egresados, tenemos 50 profesionales o 50 enfermeros de práctica avanzada trabajando con muy buenos resultados, por ejemplo en el seguimiento de personas con cáncer,
personas con enfermedades cardiovasculares, trabajando en servicios de urgencia, en salud mental, en unidades de cuidado intensivo. Y lo más interesante es que hemos traspasado el sistema privado, o sea, hemos llegado, estos enfermeros de práctica avanzada están tanto en el ámbito público como privado. Actualmente existen 3 universidades que dictan programas de enfermería de práctica avanzada. Otro acierto, sin duda, ha sido la difusión del rol y el impacto de la enfermería de práctica avanzada, y que no solamente la dejamos limitada o encerrada en el ámbito científico, sino que también la empaquetamos de manera adecuada para llegar a otros actores relevantes en salud y también a la opinión pública. Otro acierto en el desarrollo ha sido la articulación que logramos como enfermeras, como grupo de enfermería, aprovechando la ventana de oportunidad política que se nos daba con el Plan Nacional del Cáncer, y sin duda hoy tenemos numerosas oportunidades o numerosas ventanas de oportunidades que estamos trabajando, como por ejemplo la alerta sanitaria que decretó el Ministerio de Salud en nuestro país para la atención oncológica, las listas de espera, sobre todo las listas de espera en atención primaria, todo lo que tiene que ver con la atención de salud mental. Entonces, en un contexto donde existe una urgente necesidad de responder a las demandas de la salud y optimizar la gestión de los recursos humanos, que como han dicho durante las presentaciones de esta tarde son escasos y están mal distribuidos, la enfermería de práctica avanzada juega o puede jugar un rol clave. Apoyos también para el desarrollo ha sido la figura de la Dirección Nacional de Enfermería, que ha llevado el desarrollo o el rol o la discusión del desarrollo del rol de la enfermería de práctica avanzada a la mesa ministerial, de discusión ministerial. Después, la conformación de alianzas estratégicas entre la academia, las sociedades científicas y el Colegio de Enfermeras. Nuestro Colegio de Enfermeras ha tomado el liderazgo político para impulsar el desarrollo y la implementación de la enfermería de práctica avanzada en nuestro país. Y por último, la conformación de ASOCHEPA, que es esta Asociación Chilena de Práctica Avanzada, que convoca a todos los egresados de enfermería de práctica avanzada en nuestro país, a todos los enfermeros de práctica avanzada en nuestro país, y que tiene 3 ejes de trabajo muy importantes que son la educación y la formación, o sea, garantizar una educación de calidad de cara al país, ¿cierto? El eje político, que tiene que ver con el apoyo o la contribución que nosotros podemos hacer para el desarrollo de políticas que apoyan la implementación del rol y la integración de estos roles en nuestro sistema de salud, políticas que están a nivel macro, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con fuerza laboral, políticas financieras, etcétera, pero también a nivel meso, ¿cierto? A nivel organizacional, con el desarrollo de protocolos, guías, procesos, etc. Y por último, el último eje es la investigación, que es muy importante, contribuir al desarrollo del conocimiento y también contar con evidencia nacional para mejorar o para impulsar el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada en nuestro país. Muy bien, entonces las lecciones aprendidas, la conformación de alianzas, muy importante. Por supuesto que en un primer nivel o en un primer momento entra enfermería, pero hay que ir más allá y conformar alianzas con otros actores relevantes. El networking también tiene que traspasar lo académico o lo gremial, nuestro propio, y tiene que ir más allá. Tiene que haber una discusión política, tiene que haber un networking con la política, ¿cierto? Y aquí sabemos que las enfermeras tenemos problemas para ser invitadas a las mesas de discusión, como lo señalaban anteriormente, pero también las animo y las invito, que nosotros lo hemos hecho, a ustedes organizar y desarrollar los diálogos políticos donde ustedes inviten a los actores relevantes a conversar sobre la fuerza laboral de enfermería, sobre una mejor planificación de la fuerza laboral de enfermería y de cómo integrar a la enfermería de práctica avanzada dentro de esta fuerza laboral. Y por último, enmarcar el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada como una solución estratégica a los problemas de salud políticos prioritarios de cada país. Los desafíos que nos quedan por delante: fortalecer todo lo que es el proceso de inserción laboral de los enfermeros de práctica avanzada. Actualmente estamos al debe ahí, es más bien por iniciativas individuales y liderazgo de cada uno, como ha ido construyéndose esa inserción laboral. Después, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas, que se los mencioné anteriormente, macro y micro, alianzas con pacientes, aquí nos falta como trabajar también con los pacientes, la investigación y la regionalización. Agradezco mucho la presentación de Guyana,
porque claramente ahí nosotros tenemos un gran desafío que es escalar el modelo de enfermería de práctica avanzada hacia las regiones de nuestro país, que son las que tienen las mayores brechas de distribución de personal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Consuelo, por esta excelente presentación. Tu exposición nos permitió conocer más de la evolución de la enfermería de práctica avanzada en Chile y comprender cómo el liderazgo académico, la articulación política y la colaboración internacional han sido fundamentales para avanzar en la agenda estratégica. Así que resulta especialmente valioso observar cómo la experiencia chilena ha evolucionado desde la creación del primer programa de Magíster de Enfermería de Práctica Avanzada hasta la consolidación de las capacidades, las asociaciones profesionales y los espacios de incidencia política. Asimismo, las lecciones aprendidas que tú has compartido nos ofrecen reflexiones importantes y muy relevantes para toda nuestra región. Así que muchas gracias nuevamente por compartir esta experiencia. Y ahora es un gran placer poder presentar a la señora Peggy da Silva, quien es la funcionaria de San Vicente de Granadillas, quien habrá de ofrecer una presentación sobre ámbitos de práctica y marcos regulatorios para la enfermería de práctica avanzada en el Caribe. Ella es jefa de enfermería de gobierno del Ministerio de Salud, de Bienestar y Medio Ambiente de San Vicente y las Granadinas, con más de 39 años de experiencia en partería, en enfermería, liderazgo. Es enfermera registrada, partera registrada y enfermera especializada en atención primaria. Encabeza la fuerza laboral de servicios con el Ministerio de Salud. La señora da Silva ha ocupado varios papeles de liderazgo a nivel regional con el órgano de enfermería del Caribe, incluyendo la posición de presidencia de esta asociación, y en la actualidad es presidenta del subcomité responsable del desarrollo de normas para la práctica avanzada en el Caribe y en disposiciones y reglamentación en el Caribe. Señora da Silva, muchas gracias por estar con nosotros y tiene usted la palabra. Thank you so very kindly. Good afternoon and happy International Buenas Nurses tardes. Day to our K-Plus heroes. A nuestros héroes de este lugar y saludos cálidos caribeños desde la maravillosa isla de San Vicente y las Granadinas, la gema de las Antillas. Es un gran placer poder dirigirnos a ustedes el día de hoy, específicamente sobre el ámbito de la práctica y el marco regulatorio normativo para la enfermería de práctica avanzada en el Caribe. La presentación fue compilada utilizando información de diferentes fuentes y como tal quisiera agradecer a mis colegas quienes contribuyeron de manera importante, así como a la doctora Velasi de la OPS. Debido a la calidad del audio, no sé si está afectando a otras personas, pero Haití me ha solicitado que apague el video y solamente utilice el audio, así es que estoy solicitando su permiso y su venia para que me lo autoricen, ya que tenemos una conexión bastante limitada. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, para ubicar todo en contexto, cuando hablamos del Caribe, el organismo regional de enfermería que represento aquí para el Caribe es un organismo de CARICOM. CARICOM fue establecido en 1972 como un órgano consultivo de los ministros de salud en temas relacionados con educación, práctica y regulación de enfermeras y parteras o matronas en la región. Es un órgano que abarca los jefes enfermeras y parteras en la región. La siguiente lámina, por favor. Cuando hablamos de CARICOM, CARICOM es la Comunidad del Caribe que fue establecida por el Tratado de Chaglamas en 1973. Y ya tenemos un tratado que fue enmendado en 2001 para incluir el mercado único, la economía del mercado único. La Secretaría está ubicada en Guyana
y actualmente está formada por 15 Estados miembros. Como pueden ustedes observar en azul oscuro, tiene 7 asociados estos estados y además tiene algunos estados observadores, además de los asociados. Así es que estamos formados por inglés, francés y holandés, o sea, países de estos 3 idiomas, de habla de estos 3 idiomas en la región. Bien, en cuanto a algunos antecedentes, en cuanto a formación en enfermería en el Caribe, la formación en enfermería básica se imparte a nivel de centros de formación profesional o de universidad en la mayoría de los países del Caribe. Antes, mucha de la capacitación se ofrecía dentro del Ministerio de Salud y del Medio Ambiente, pero debido a que el título de licenciatura es el nivel de ingreso para las enfermeras en práctica, migramos a niveles universitarios y a niveles de instituciones profesionales o de formación profesional de acuerdo a las normas internacionales. Pero aún tenemos algunos colegios comunitarios que ofrecen el título, un título asociado también, y también algunos títulos que tienen el grado asociado y licenciatura en enfermería. Y al final de la capacitación, los títulos son una capacitación de 4 años y el asociado es de 3 años. Y al final de la capacitación, ya sea título asociado, grado asociado, licenciatura en enfermería, existe un examen de licenciatura estandarizado, que es el examen regional para el registro de enfermeras. Y 11 de nuestros países participan en ese examen, que permite tener reciprocidad en toda la región, siempre y cuando los estudiantes de enfermería aprueben el examen en ese registro y pueden practicar entonces en cualquiera de los países de CARICOM, siempre y cuando tengan esa licencia, ya sea si las enfermeras avanzadas estén en eso, siguen el curso de una enfermera registrada, de una partera, enfermeras especializadas en atención primaria. Así es que toda la capacitación especializada sigue la enfermera de práctica avanzada en educación. Principalmente en nuestra región utilizamos a una enfermera especializada en atención primaria de salud y también tenemos una que se especializa en salud psiquiátrica. También tenemos administrativos, tenemos practicantes de ontología, en salud mental, en administración, en educación. Así es que en cuanto a especialidades clínicas, la mayoría de las especialidades clínicas se ofrecen en el Ministerio de Salud en algunos territorios, instituciones a nivel terciario. Y las especialidades que ofrece el Ministerio de Salud son a nivel de diploma o certificado, pero la universidad y los colegios especializados ofrecen maestrías y licenciaturas. Tenemos especialidades en educación, en administración y enfermería, todos ellos en salud mental. Y la enfermería de práctica avanzada, como llamamos a nuestras enfermeras especializadas o deontológicas en práctica avanzada, solo hay una universidad en la región que ofrece este programa y es Jamaica, en Mona, Jamaica. Algunos países como Bermuda hasta ahora busca capacitación externa a la región y celebramos ese tipo de capacitación también y tenemos personas empleadas en la región con capacitación fuera de la región. So international versus Caribbean context. When we speak about the advanced practice nurses, cuando hablamos sobre el personal de enfermería de ámbito de práctica, esto se refiere a una enfermera especializada que ha recibido educación especializada a nivel de maestría y doctorado. Las competencias y habilidades de toma de decisiones de un enfermero competente, nos referimos a ellos también como enfermeros, a enfermeras de práctica avanzada, que son personal de enfermería que brinda asesoría especializada. Next slide, please. Se ha perdido el sonido, ahora sí. So
continue in the Caribbean. The term En el nurse Caribe, practitioner, as we said before, el término de enfermería de práctica avanzada se utiliza, como hemos dicho antes, es una enfermera de práctica avanzada quien integra competencias clínicas a fin de poder evaluar, diagnosticar y tratar a pacientes en entornos de atención primaria y poblaciones que requieren de cuidados agudos, así como para la atención continua de poblaciones con enfermedades crónicas. En la región trabajamos principalmente en lo que es la atención primaria, solo que hay algunos países como Jamaica en que tenemos enfermeras practicantes que trabajan en hospitales. Sus atributos claves son se desempeña sus funciones principalmente en entornos de atención primaria, puede diagnosticar, prescribir y tratar a los pacientes. El ámbito de actuación varía según el país. Se acordarán de la diapositiva que mostré antes, en que tenemos algunos estados miembros, 7 asociados y también estados observadores, donde tenemos inglés, o sea, países que hablan inglés, francés y holandés. Cada país, si bien son miembros de la CARICOM, cada quien tiene sus propias leyes que rigen la profesión de la enfermería en sus países. El programa de enfermeras de práctica avanzada, que se inició en el año 77 en Jamaica, la primera promoción de 25 enfermeras practicantes se graduó en 78. En el Caribe Oriental, el programa fue iniciado en San Vicente y las Granadinas, un programa que fue iniciado por la OPS en el año 1980, finalizando en el año 86. Así es que tenemos a personas que vienen de todos los territorios a San Vicente y Granadinas para capacitarse como enfermeros practicantes durante 10 meses de teoría y 6 meses de prácticas de pasantía que se hizo en diferentes territorios de donde eran originarios los participantes, así es que volvieron a sus países donde hacían su pasantía de 6 meses en cada país. El encargado del servicio médico era quien los supervisaba durante su pasantía. Eso se hizo debido a una escasez de personal de enfermería. Y como eso estaba sucediendo, entonces lo que se buscó fue llenar la brecha con personal de enfermería y eso volvió necesario capacitar al personal para que hubiese gente suficiente para desempeñar esa función. El contexto y la complejidad para las enfermeras de práctica avanzada en el Caribe. Hubo un aumento de la carga de las enfermedades no transmisibles, todos estamos al tanto de eso y las enfermeras de práctica avanzada están trabajando en sus diversos territorios aquejados de hipertensión, cánceres, diabetes, así es que trabajamos con enfermedades no transmisibles también y hay un interés global en la mejora de la salud mental. Tenemos personal especializado en salud mental. No podemos subestimar la importancia de eso, así es que tenemos enfermeras de práctica avanzada para poder brindarle a la población un cuidado suficiente y eso se aprecia. También existe una definición e integración inconsistente de la enfermería de práctica avanzada en toda la región. Como dije antes, la definición varía según el país. Cada país se refiere a diferentes categorías de personal de enfermería, como, utilizando ese término de enfermería de práctica avanzada. Así es que no hay una única definición de esa función. ¿Cuáles son los retos en lo que es la implementación en el Caribe? La UPS hizo un estudio y parte de la información que se recaba de ese estudio es que cuando enfermería de prácticas avanzadas, tenemos los consejos reguladores en la enfermería y esto incluye a las enfermeras practicantes en nuestro país, la legislación, de acuerdo al órgano regulador que se ocupa de
emitir licencias y regular a la profesión. Si bien existe una legislación en algunos países, son regulaciones que no se hacen cumplir o sencillamente no existen. San Vicente y las Granadinas es el único país en la CARICOM que cuenta con una legislación completa. Como les dije antes, solo hay una única institución en el Caribe que ofrece ese programa, que es el que se encuentra en Mona. Si bien existe, aunque en algunos países existe un ámbito de práctica, en otros no se aplica o no existen. En algunos casos, el ámbito de práctica viene determinado por el médico y no por la legislación. Si bien existe la obligación de registro o licencia, no siempre se cumple ese requisito o no existe en algunos países. Pido disculpas por la interrupción, pero nada es el tiempo. Le pedimos encarecidamente que vaya concluyendo. Esa diapositiva nada más muestra los diferentes países, es una instantánea de donde se encuentran en los que se refiere a su ámbito de práctica y sus respectivas regulaciones. La situación jurídica y normativa, solo San Vicente de las Granadinas cuenta con un reconocimiento legislativo claro de la función de los enfermeros practicantes dentro de la legislación vigente en materia de enfermería. Por el contrario, países como Granada, Jamaica, Santa Lucía se basan en gran medida en autorizaciones basadas en políticas o en una legislación parcialmente desarrollada, lo que da lugar a ámbitos de práctica poco claros y a una aplicación inconsistente. Las Bahamas carecen actualmente de una normativa definitiva sobre los enfermeros practicantes avanzados. Ámbitos de actuación y autonomía. En todos los entornos, las enfermeras practicantes avanzadas ejercen principalmente la atención primaria con responsabilidades que incluyen el manejo de enfermedades crónicas, la evaluación prenatal, la salud escolar y procedimientos limitados. La autoridad para recetar medicamentos varía desde formularios amplios, incluyendo la prescripción inicial de narcóticos en San Vicente y las Granadinas, hasta una prescripción muy restringida y dependiente de médicos en Jamaica y las Bahamas. La autoridad diagnóstica está igualmente limitada y a menudo requiere la aprobación de un médico para pruebas de imagen y pruebas avanzadas. Aquí tenemos otra imagen que explica lo complejo de los marcos normativos. ¿Cuáles son los retos en la implementación de la enfermería de práctica avanzada en el Caribe? Hay diferencias, o sea, en la misma definición de APN. Por ejemplo, los especialistas clínicos se consideran enfermeras de práctica. Hay una variación en el alcance y la práctica de las enfermeras de práctica en toda la región. La inclusión tampoco es muy consecuente o consistente, digamos, en lo que es las enfermeras de práctica avanzada. Retos en la implementación, o sea, estamos tratando de cerrar las brechas en las estructuras regulatorias, estamos tratando de alinear la legislación del país con las prácticas aceptadas a nivel internacional y estamos aclarando lo que es la cualificación estandarizada entre las dos categorías de personal de enfermería. Muchas gracias. So, thank you very much, Sinalda Silva. Muchas gracias por esta presentación. Los comentarios nos han dado una visión general de la progreso, complejidad y diversidad de marcos regulatorios para todas estas perspectivas de la práctica clínica en toda la región, así como el potencial fuerte de ampliar el acceso, responder a desafíos en el Caribe. Así es que muchas gracias de nuevo por compartir este punto de vista de la enfermería de práctica avanzada en el Caribe. Bien, ahora es un honor para nosotros recibir a la doctora Angélica Fernández Bison, quien acaba de ofrecernos una presentación, la práctica de las enfermeras en la atención primaria, perspectivas de la práctica clínica. Es doctora en medicina, doctora en práctica de enfermería, en máster en administración de empresas, en gestión sanitaria
ha sido capacitada en enfermería, así como en medicina, y nos trae su punto de vista profesional de la fuerza laboral, el desarrollo, así como fortalecimiento de los sistemas de salud. Es miembro de la instrucción, practicante, enfermera especializada, centrada mucho en liderazgo, en medicina de emergencia, educación y en mentoría. La doctora Fernández está con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros aquí presente. Tiene usted la palabra. Good afternoon, and thank you so much for Buenas tardes y muchas gracias a la OPS por esta invitación para participar en esta celebración del Día Internacional de las Enfermeras y Enfermeros. Es un honor representar la práctica de la enfermera de familia en la atención primaria y compartir con ustedes las perspectivas prácticas desde el punto de vista de la práctica clínica. Cuando hablamos de la atención primaria, de ese escenario, la atención primaria está asumiendo una creciente complejidad y demanda que son cada vez mayores. Las comunidades necesitan acceso oportuno a profesionales clínicos que pueden diagnosticar, evaluar, dar seguimiento a los pacientes con el paso del tiempo. En Estados Unidos, las enfermeras de práctica avanzada han crecido en más de 50% en el último decenio, reflejando esta necesidad. Además, esta práctica avanzada refuerza la capacidad, la continuidad y la prevención y trae el punto de vista de toda una comunidad para que se centre en esta óptica del cuidado. Bien, pensemos entonces en quiénes son estas enfermeras de práctica avanzada. Son clínicas que integra evaluación avanzada, el razonamiento diagnóstico y el tratamiento. O sea, en pocas palabras, son utilizadas como un punto de contacto consistente para las familias y las personas. En Estados Unidos, 88% de los enfermeros practicantes en Estados Unidos están certificados en atención primaria, situados en la intersección entre la atención clínica y las necesidades de la comunidad. O sea, ese es el ámbito de actuación en la atención primaria. Nuestra capacitación integra el diagnóstico y tratamiento de afecciones agudas y crónicas, enfermedades, entendiendo bien nuestras necesidades. A menudo somos utilizados como un punto de contacto para pacientes y familias. Y así como he mencionado en Estados Unidos, el 88% se certifican en atención primaria. Tenemos otras especialidades como enfermera para anestesia, también tenemos la atención para mujeres, tenemos enfermeras especializadas en atención primaria. Sí. O sea, reflejamos el papel que desempeñamos en el primer contacto, en la atención integral, inicial, continua e integral. Así es que el ámbito de la práctica en la atención primaria, las enfermeras especializadas en atención primaria llevan a cabo diagnóstico, una evaluación general, capacidad para iniciar la atención, colaboración decidida con médicos para poder recetar. También damos atención preventiva, asesoría y promoción de la salud. Y estos son los elementos principales de un sistema robusto. Hoy en día contamos con más de 278,000 enfermeras especializadas que practican activamente en ese papel que en Estados Unidos y que contribuyen directamente a acceso y continuidad. Y voy a compartir con ustedes los datos más recientes más adelante. Así es que la autonomía profesional, ¿qué aspecto tiene? ¿Cómo se traduce en la práctica? Es un juicio clínico independiente dentro de los marcos normativos. Las enfermeras especializadas, o NPs como se conocen en inglés, tienen la capacidad para iniciar la atención. Colaboramos con médicos y con equipos interdisciplinarios. Esta autonomía reduce las demoras, mejora la continuidad, la eficiencia y la confianza de los pacientes y nos permite responder rápidamente a las necesidades comunitarias, especialmente con mayor demanda
o en escenarios donde no se cuenta con muchos servicios. Pasemos entonces a la realidad del día a día en la práctica. En la práctica del día a día tenemos gestión de grupos de pacientes diversos en atención primaria o paneles. Establecen y estabilizan casos agudos en entornos comunitarios, ajustan los planes de tratamiento en función de la respuesta del paciente, abordamos los determinantes sociales todos los días, transporte, acceso a alimentos, medicamentos, asequibilidad de alimentos e integrar esas realidades a nuestros planes. Las relaciones terapéuticas a largo plazo que se establecen, eso es lo que nos caracteriza en nuestra práctica cotidiana. Si es que estas relaciones directamente tienen una influencia en adhesión, en seguir los programas, una intervención temprana y los resultados de los mismos. Bien, veamos ahora un ejemplo de caso de atención primaria en acción. Aquí tienen ustedes un ejemplo compuesto que habrá de reflejar realidades complejas. Un paciente acude con hipertensión no controlada y con acceso limitado a la atención especializada. Y entonces la enfermera especializada o realiza una evaluación completa y una estratificación del riesgo, inicia un tratamiento basado en la evidencia, solicita, interpreta análisis de laboratorio, evalúa los factores sociales que afectan el cumplimiento, proporciona educación y seguimiento. El paciente llega al siguiente resultado: mejor control, reducción de los síntomas y mayor continuidad. Ese es el impacto que logra todos los días esta enfermera especializada en atención primaria. Nuestro resultado es que tenemos a reducir las visitas evitables a urgencias, ampliar la capacidad de atención, mejorar la continuidad, mejorar la atención. Veamos el impacto en acceso. Las enfermeras de práctica avanzada amplían la capacidad de atención de las personas atendidas, reducen las visitas evitables a urgencias, mejoran la continuidad de la atención para enfermedades crónicas. A nivel mundial, esta fuerza laboral existe con 29.8 millones, es lo que tenemos ahora a nivel mundial en personal de enfermería. Y esto es esencial para fortalecer la atención primaria, porque estas enfermeras especializadas están integradas en las comunidades y a menudo ofrecemos un cuidado que culturalmente da respuesta y que va de acuerdo con nuestras necesidades locales. Pasemos ahora a ver el valor a nivel del sistema. A nivel del sistema, las enfermedades especializadas fortalecen las estructuras de atención primaria, mejoran las tareas de pacientes y resultados, reduce la sobrecarga del sistema de una atención oportuna y autónoma. En Estados Unidos, solo 27 estados han sido aprobados para poder ofrecer estos servicios de enfermería especializada. Se nos ha concedido privilegios para tener una práctica completa, pero seguimos trabajando en el resto, en los estados restantes. Estos papeles ahora han sido reconocidos y emergen en más de 70 países. Han sido reconocidos en fase de desarrollo de este APN, una práctica avanzada como estrategia para la cobertura universal de salud. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades para la región? En la región tenemos oportunidades para ampliar el papel de las APN, fortaleciendo los marcos normativos que respaldan la autonomía, invertir en educación superior y formación clínica. El Consejo Internacional de Enfermeras, esta red de enfermeras, incluye ahora a 141 países miembros, lo que demuestra un fuerte impulso actual. Pueden acelerar ese crecimiento y estas enfermeras pueden desempeñar un papel esencial en abordar enfermedades críticas y desigualdades en el acceso. Bien, y ahora mi mensaje final. Una vez más, muchas gracias por la oportunidad de contribuir a esta conversación tan importante. Y al echar un vistazo a la región, algo queda muy claro. Los sistemas de atención primaria de salud se encuentran bajo presión. Las comunidades necesitan acceso oportuno a clínicos que pueden evaluar, diagnosticar, manejar y dar seguimiento a los pacientes con el paso del tiempo. La enfermería de práctica avanzada es una de las estrategias más avanzadas que tenemos para satisfacer esa necesidad. Las APNs tienen el juicio clínico
práctico avanzado tienen autonomía y un enfoque centrado en la comunidad que amplía el acceso y la continuidad, y lo he mencionado varias veces, porque nuestros pacientes necesitan continuidad del cuidado y mejora los resultados. La evidencia es homogénea entre países. Cuando estas enfermeras de práctica avanzada han sido integradas a la atención primaria, el acceso se amplía, la calidad mejora y los pacientes tienen atención centrada en el paciente más amplia. Conforme todo esto crece a nivel mundial, contamos con verdaderas oportunidades para que los países creen marcos regulatorios, y creo que es lo que necesitamos. Fortalecer la educación a nivel de egresados y desarrollar asociación de práctica académica que apoye algo seguro de elevada calidad en la implementación. El momento ha llegado. Más de 70 países tienen papeles de estas enfermeras de práctica avanzada y ha establecido su emergentes. 141 países participan en la red del Consejo Internacional y en la red de enfermería de práctica avanzada. Mi papel en el debate el día de hoy es que ayudará a aclarar no solamente qué hacen estas enfermeras de práctica avanzada, sino cómo estos papeles pueden apoyar de manera más robusta y más resiliente los sistemas de atención primaria. Y quisiera mencionar nuestros datos más recientes. No los he incluido aquí, pero creo que es sumamente importante tomar nota de cuántas enfermeras o cuántas enfermeras de práctica avanzada tenemos en el mundo. 461.246 de estas enfermeras en Estados Unidos al 2025. Y esto es por la Academia de Estados Unidos de estas enfermeras especializadas. Es los datos más recientes, nuestro conteo de enfermeras especializadas, licenciadas en el país, y tenemos 300,000 más en 2023, que es lo que teníamos, viene un aumento de 8,5. So there are around 280,000 comparado con el año anterior. Así es que tenemos todas estas activamente empleadas en atención primaria. the Bureau of Labor and Statistics. Eso se basa en las estadísticas del Buró de Estadísticas. Así es que va creciendo cada vez más la fuerza laboral de las enfermeras practicantes. Hubo un aumento de 38% entre 2020 y 2024, que es una de las funciones que más rápidamente crece en el ámbito sanitario de Estados Unidos. Así es que, según la fuente de datos que utilicemos, la fuerza laboral de enfermeros practicantes va a aumentar a más de 460,000 enfermeros practicantes licenciados. Eso refleja un crecimiento vertiginoso y también en los papeles que desempeñan. So, thank you very much, Dr. Muchas gracias, doctora, por su presentación tan inspiradora. Sus comentarios nos han dado una perspectiva muy convincente de la importancia de los y las enfermeras practicantes en la expansión de la atención sanitaria. Las reflexiones compartidas con nosotros hoy nos da una idea de cómo podemos crear sistemas más resilientes de salud con el aumento de cada vez más personal de enfermería. Gracias. Muy bien. Ahora estamos llegando al final de esta sesión, de esta celebración del Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros. Por supuesto, las discusiones de hoy nos recuerdan que fortalecer enfermería significa fortalecer los sistemas de salud, ampliar acceso, mejorar la calidad del cuidado y avanzar hacia sociedades más saludables. Así que agradecemos y felicitamos a las enfermeras y los enfermeros que nos acompañan el día de hoy. Y para concluir oficialmente este evento, tengo el placer de invitar de nuevo al Dr. Benjamín Puertas, jefe de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud, para que nos brinde las palabras de cierre. Por favor. Muchísimas gracias y un reconocimiento a nuestra maestra de ceremonia, la doctora Bruna Moreno, que ha sabido manejar esta sesión de celebración.
Pero yo quiero llegar a ustedes con un mensaje diferente, ¿no? Porque aquí estamos entre amigos y amigas de la carrera de enfermería. Y ustedes que están mirándonos desde la virtualidad también. Y están aquí porque a ustedes les interesa. Y estoy seguro que o no existen o son muy pocos aquellos que no creen en la enfermería que están junto con nosotros en este momento. Y es entonces esa cruzada que nosotros tenemos que empezar. Porque yo lo he dicho varias veces hace poco, justamente en un evento con Johns Hopkins University, que aquí está presente Nancy, y hablábamos de a quién tenemos que convencer. Y no somos nosotros ya estamos convencidos. Es ahora el momento de que ustedes tomen algunos de los elementos, hoy hemos topado dos de ellos, la planificación y la enfermería de práctica avanzada, y que se conviertan en esas cabezas de puente para llegar a quienes no todavía comprenden el rol de la enfermería, para quienes aún no permiten que avance a situaciones y posiciones de liderazgo, para quienes aún no consideran en sus políticas nacionales la importancia que tiene la enfermería en fortalecer modelos de atención basados en la atención primaria de salud. No somos nosotros los incrédulos. Es muy fácil hablar entre nosotros y tratar de convencernos porque ninguno creo que va a estar en contra de lo que hemos hablado. El desafío es salir de aquí, tomar esa bandera y llevarla a aquellos espacios donde todavía no existe este consenso, donde todavía no se comprende al rol de la enfermería de práctica avanzada, a gremios de profesiones que aún se resisten a ceder espacios, a ministerios de salud que no comprenden todavía que sin enfermería no tenemos una práctica a nivel de zonas remotas y desatendidas, que sin enfermería de práctica avanzada el acceso que ya es limitado estaría más limitado aún. Ese es el mensaje que tengo para ustedes, para nosotros. Llegamos casi a las 2,000 personas y eso ha sido siempre un logro de convocar. Y no solamente de nuestra región de las Américas, sino de otros países, de otros continentes. Y el mensaje es el mismo. Así que si ustedes, amigos que estuvieron participando virtualmente en esta sesión, vienen de países que no están en las Américas, sigue habiendo el compromiso porque el mensaje sigue siendo el mismo y la lucha se sigue dando no solamente en este escenario, sino en muchos otros escenarios. Y la seguiremos haciendo. La Organización Panamericana de la Salud, como ustedes muy amablemente lo dijeron y realmente agradezco esas palabras alentadoras de varios países, de Chile, de Guyana, donde mencionaron el rol que tuvo nuestra organización en fomentar el avance de la práctica de la enfermería de práctica avanzada, por ejemplo. Ese es un estímulo para que nosotros, desde, en este caso, la Unidad de Recursos Humanos para la Salud, que tiene el tema de enfermería y partería, sigamos avanzando con fuerza, apoyándonos en ustedes, en socios nuevos, en socios tradicionales, en la academia, para alcanzar estos objetivos y lograr sistemas de salud resilientes. Así es que, feliz Día de las Enfermeras y lo seguimos festejando ahora y siempre. Muchísimas gracias.